La manera en la que hemos vivido y utilizado los recursos del planeta, pues nos está ahora causando impactos muy fuertes. Sí. Y espacios como Chipinque son fundamentales para poder mitigar y generar estos efectos que estamos viendo hoy, desde las altas temperaturas, los desastres que estamos viendo con las inundaciones. Antes, si tú recuerdas, manejabas por la carretera y todo el cristal acababa lleno de insectos. Hoy manejas por la carretera y casi no hay insectos. Entonces, esa disminución es una pérdida de biodiversidad. Cierto. Que es alarmante la cantidad o la rapidez con la que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita que estamos en la época de las luciérnagas, que a todo el mundo nos encanta verlas y etcétera, pues también se está diciendo que quizás seamos la última generación que veamos luciérnagas. Chipinque es un gran espacio, primero porque es muy cercano a la ciudad y eso lo hace súper único. Casi claro. En todas las ciudades hay que manejar por lo menos de media hora a 2 horas para llegar a un lugar como Chipinque. Lo segundo es que es un espacio seguro. Hoy necesitamos llevar a nuestros hijos cada vez más a la naturaleza, a la montaña, despegarlos de las pantallas, que no es la naturaleza y nosotros, sino nosotros también somos naturaleza. Y entonces vivirnos como naturaleza. A veces nos acostumbramos, pero vuelvan a ver las calles y vean los sucios que están. Y lo mismo en las montañas. Montañas, por ejemplo, como el Cerro de la Silla, que están infestados de basura, que la gente piensa que de alguna manera a la basura le va a salir patitas y se va a mover de ahí. Que hoy tenemos en el mar islas de basura. O sea, ¿a qué niveles hemos llegado? Entonces, ahí es donde digo, no podemos como ciudadanía que nuestra comodidad gane y pese sobre la sostenibilidad. Cuidar y proteger a nuestra naturaleza empieza desde visitar y conocer los espacios naturales. Tú no puedes proteger lo que no conoces. Entonces, vayan, conozcan, gocemos, cuidemos, protejamos a la naturaleza y otra vez, que nuestra gozo personal no vaya sobre los derechos de las demás personas y sobre todo de la naturaleza. No dañemos nuestros ríos, nuestras montañas, cuidémoslas. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidas a Hablando de Negocios, el blog que le trae pues información muy variada. Hoy precisamente va a ser una entrevista muy especial con, ¿saben con quién? Con la directora del Parque Ecológico Chipinque, Lorena Vázquez Ordaz. Y pues gracias Lorena, bienvenida. Gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Me da mucho gusto estar aquí para platicarles del Parque Ecológico Chipinque. Hoy sí, yo me atrevo a pensar que muchos regiomontanos o vaya, los que habitamos el área metropolitana no conocemos suficiente Chipinque y ahora es una oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Bien, ¿nos podrías dar una semblanza personal de tu preparación académica o algo parecido? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo principalmente originalmente de nacimiento soy de Ciudad de México y entonces vengo de allá. Nací, crecí, estuve allá y ahí recibí mi formación. Me gradué de Sistemas Computacionales Administrativos originalmente. Ah, bien. Entonces es toda una historia el cómo llegué al Parque Ecológico Chipinque, pero bueno, después estuve trabajando 7 años en el sector privado. Dando consultoría en sistemas en una empresa que era internacional, que se llamaba en ese entonces, ahora ya no existe, luego la compró HP, EDS, Electronic Data Systems. Y en esa empresa tenían varios sectores en los que se enfocaban, desde el salud, el de público, así, al financiero. Y yo caí en el sector financiero y ahí estuve desarrollando tecnologías de información para bancos y casa bolsa. Entonces, de ahí decido dar un brinco y replantearme por un proceso personal cuál es la misión de mi vida, ¿no? Y a muy temprana edad tuve la oportunidad de entender que solo tenemos una vida y a qué la vamos a dedicar. Y para mí estar en eso, aunque me apasiona y me encantan los sistemas a la fecha, es algo que vi que podía dedicarle mi tiempo a otra cosa. Entonces hice un cambio de 360 grados y me fui a... 180. Me fui al sector social
y estuve en una organización internacional que se llama The Hunger Project, fui la directora para México de esta organización y trabajamos con comunidades rurales en erradicar el hambre. Entonces, en ese proceso me volví defensora de los derechos humanos, activista, promotora de la igualdad social también y de la igualdad de las mujeres. Ya. Y estuve 20 años ahí y entonces ahora también después de 20 años ahí dije hay que evolucionar. Me mudé a Monterrey y bueno, ya conocí a Chipinque, que siempre me pareció un lugar increíble y mágico, y viniendo de Ciudad de México no podía creer que así tan cerquita tuvieras acceso a la montaña por un lado y a un bosque maravilloso. Nunca se me va a olvidar esa subida la primera vez y cómo se abrió el panorama y ver ese bosque y dije, wow, ya había conocido la Huasteca. Entonces fue un cambio así de contraste increíble y esta ciudad me empezó a enamorar. Entonces aquí me quedé, me encontraron los Headhunters y me buscaron y me contaron que estaban buscando ahí en Chipinque. Así que de formación pues llegué acá. He estado también especializado te decía, en derechos humanos, en género, en democracia, desarrollo. Ahora, tanto en la parte ambiental y de sostenibilidad y también como pues procesos que estoy ahora, incluso estudiando una maestría en innovación y gestión de destinos turísticos para darle todo ese contexto más a Chipinque y lo que estamos ahora jugando como rol en la ciudad. Entonces la formación es muy amplia, diversa, porque así ha sido mi vida. Qué bien. Gracias, Lorena. Oye, ¿y qué representa en lo personal y profesional ser la guardiana de un tesoro natural como Chipinque en medio de, pues ya lo decías, en una metrópoli, ¿verdad? Así es. Híjole, primero es un verdadero honor el poder ser la guardiana, como muy bien seleccionaste la palabra, de este espacio maravilloso. Una responsabilidad enorme y un gozo. Creo que hoy, como está el mundo y el planeta, nos está manifestando que necesitamos cambiar y entender que la manera en la que hemos vivido y utilizado los recursos del planeta pues nos está ahora causando impactos muy fuertes, tanto personales, económicos, sociales, y espacios como Chipinque son fundamentales para poder mitigar y generar estos efectos que estamos viendo hoy, desde las altas temperaturas, los desastres que estamos viendo con las inundaciones. Entonces, para mí, el hecho de poder cuidar y ser guardiana de un espacio como Chipinque me da la oportunidad y nos da la oportunidad de ser unos guerreros, así yo siempre lo digo, del cambio climático. Chipinque está haciendo su trabajo, su tarea, y nosotros como equipo que estamos siendo guardianes de Chipinque, pues más en que haga esas funciones vitales ambientales que revierten, que ayudan a mitigar el cambio climático. Entonces, honor, responsabilidad y de verdad también pues mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿verdad? Oye, y mucho aprendizaje, ¿no? O sea, dirigir el parque, pues, el aprendizaje debe ser valiosos y además de aplicarlos y compartirlos, ¿no? Así es. Eso, un cambio en tu vida profesional, personal, ¿cierto? Totalmente. Imagínate en esa transición, yo pienso que es en esta etapa para mí el componente perfecto, porque si pensamos en el desarrollo sostenible está la parte económica, la social y la ambiental. Y puedo decir que empecé mi vida con la parte económica cuando trabajaba en el sector privado, luego en la parte social cuando estuve trabajando con todas las comunidades, y aunque era un proceso socioambiental, también tocábamos algo de la parte ambiental. Ahora estoy muy enfocada en la ambiental. Entonces, muchísimos aprendizajes que esas 2 etapas previas me han dado una visión holística de cómo no solamente ver la parte ambiental, sino todo lo que tenemos que cuidar, y los aprendizajes de dirigir una reserva natural dentro de un área natural protegida, como lo es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con una metrópoli que ha crecido, que genera mucha riqueza y que ha construido grandes negocios, empresas que también pues, han generado desarrollo económico en el país. El reto es ahora cómo este espacio también puede ir creando conciencia en la ciudad de que se puede seguir generando esa riqueza y cuidando al medio ambiente, y cómo vamos a hacer eso. Entonces, para mí,
todos los aprendizajes de todos los días en hacer esas conexiones y cómo Chipinque puede trasladarlas. Claro, qué bien. Ahora, Chipinque es un hogar de especies claves para el equilibrio del ecosistema. ¿Qué especies están en mayor riesgo y qué papel jugamos todos en conservar esa riqueza? Gran pregunta, sí, porque a veces pues en nuestro día a día, depende en qué año hayas nacido, se te hace normal que, por ejemplo, haya menos insectos, ¿no? O la cantidad de insectos que tenemos ahora, pero sí, los que tenemos unos años más, vemos que antes, si tú recuerdas, manejabas por la carretera y todo el cristal acababa lleno de insectos. Hoy manejas por la carretera y casi no hay insectos. Entonces, esa disminución es una pérdida de biodiversidad. Cierto. Que es alarmante la cantidad o la rapidez con la que está sucediendo, y hoy está considerado incluso dentro de los primeros 5 riesgos más importantes para los siguientes años, esa pérdida de biodiversidad. Wow. Entonces, conservar estas especies que están en peligro o en riesgo, ¿no? Se les llama, y la NOM 059 que ahí quedan registradas, pues Chipinque alberga el 75% de las especies representativas de todo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y la tarea, y por eso el cuidado que hacemos de los ecosistemas es súper importante, porque estas especies pues encuentran en Chipinque un refugio donde pueden descansar, cuidar, reproducirse, y tenemos obviamente la más emblemática que vemos noticias ahora casi todos los días, que es el oso negro. Esa es una de las más emblemáticas que está, y que estaba en riesgo y que está catalogada como en riesgo, aunque mucha gente dice, no, ya hay muchos osos y etcétera. Bueno, para México todavía sigue siendo una especie en riesgo, pero tenemos otras que no son de ese gran tamaño, que también son súper importantes, como son, por ejemplo, también, bueno, hay felinos como el jaguarundi, y también tenemos, por ejemplo, en el caso de la mariposa monarca, que son polinizadores, o las abejas, por ejemplo, también. Cierto. La mariposa monarca tiene un proceso increíble de migración desde Canadá hasta México y de regreso, y todo en ese proceso va haciendo sus tareas ecológicas. Desafortunadamente, con todos los diferentes retos que hay en su camino, ese proceso pues ya entró a la norma como en peligro de riesgo, y ya se considera que incluso también la mariposa monarca. Por ejemplo, ahorita que estamos en la época de las luciérnagas, que a todo el mundo nos encanta verlas y etcétera, para gozarlas, pues también se está diciendo que quizás seamos la última generación que veamos luciérnagas. Entonces, nos tiene que alarmar toda esta situación, y por eso espacios como Chipinque son ultra necesarios para poder ayudar a mitigar que no se pierdan esas especies en riesgo. Cierto. Ahora que citas la mariposa monarca, yo recuerdo que cuando pasaba por aquí, luego hacía una nube que hasta se nublaba, pero eso hace muchos años, y ahora que lo citas ya no hace, al menos ya no he tenido oportunidad de ver esas nubes no como antes. Y ese ese es justamente el tema. Antes me contaban que incluso aquí en Monterrey lo sacaban, cuando pasaban esas nubes, sacaban de la escuela a los niños y para que la apreciaran. Sí. Y pues ha disminuido obviamente muchísimo la población. De hecho, bueno, santuarios como el que se hicieron en el Estado de México, que colinda con Michoacán, son fundamentales, porque ahí es donde puede llegar la mariposa monarca, estar en paz. Ese santuario, cuidarlo, protegerlo, es como igual. Y cuidar y proteger lugares como Chipinque, que a lo largo de su ruta proveen ese espacio para que descansen y puedan continuar con ese proceso, es fundamental. Cierto, cómo no. ¿Y cómo contribuye el monitoreo de la biodiversidad y el sistema SICBio a la toma de decisiones estratégicas, Lorena? Esto es bien importante porque justamente, como te decía, hay que ir viendo si las especies siguen aumentando o disminuyendo. Y eso nosotros lo registramos en este sistema, que es el Sistema de Información Biológica que tiene Chipinque, el SICBio, en el que nos permite de una forma adecuada ir tomando decisiones mucho más basadas en los datos y en la ciencia que por la mera percepción, voy a decir, ¿no? Sobre todo, poder también identificar si están cambiando incluso patrones, por ejemplo, de algunas de las especies por las diferentes cámaras de fototrampeo que tenemos, y toda esa información nos obliga, por ejemplo, también a validar o cuidar si en algún sendero, por ejemplo, estuviera alguna especie clave
en la que están pasando los visitantes, bueno, nosotros tendríamos que cerrar ese sendero para darle privilegio para esa especie pueda continuar en su hábitat y nosotros redirigir el tráfico de los visitantes, o si hubiera algún riesgo, bueno, pues también eso nos lo informa. Oye, qué bien. No lo había pensado, pero sí. Qué bien. ¿Cuál ha sido el impacto del programa Semillas de Esperanza en la restauración ecológica? Este programa es un programa que iniciamos justamente un poquito después de la pandemia, en el que la restauración ecológica, pues vimos que le dimos un descanso a la naturaleza y floreció. Y ahora, justamente en todo ese proceso de restauración ecológica se vuelve fundamental para mantener a nuestros ecosistemas íntegros y saludables. Hay muchas especies que han llegado, que son invasoras, que dadas las colonias que están alrededor de Chipinque, han puesto en sus jardines pues, plantas, árboles, flores que no son nativos, que no son de la región, y eso los pájaros pues toman y los van poniendo y se hace una dispersión, y hay especies que son muy fáciles de reproducir, como una que se llama el trueno y la sombrilla japonesa, y esas especies van desplazando justamente. Entonces, justamente se vuelve, cuando se quitan, hay que volver a reforestar y se hace esta restauración ecológica. Entonces, Semillas de Esperanza es un programa que invitamos a la ciudadanía a que con su donativo nos ayuden a seguir creando un programa que tenemos con un vivero, que ahí se reproducen las especies locales para ir llenando esos huecos que esas especies fueron tomando. Sí, debemos evitar traer otro tipo de vegetación, ¿verdad? Así es, aunque se vea muy bonita y queramos tener nuestros jardines preciosos, sí tenemos que darle principalmente privilegio, y tenemos especies aquí en Nuevo León preciosas a plantar y cultivar esas para contribuir a que esos ecosistemas pues sigan siendo cada vez más saludables. Cierto, qué bien. Íntegros. ¿Cómo se ha gestionado el riesgo de incendios forestales con relación al cambio climático? Creo que se han incrementado según las estadísticas, ¿cierto? Totalmente. Es que esta pregunta es súper importante porque pues ahora escuchamos mucho de los incendios y hemos visto alrededor del mundo. Y en el caso pues, de Chipinque, recordarán que en el 98 tuvimos un gran incendio que fue afortunadamente algo que pudimos detener y controlar, y ahora pues ya casi 30 años después, la gente que visita Chipinque por primera vez ni se imagina que hubo un gran incendio ahí en el 98. Hoy, a partir de eso, bueno, Chipinque ha ido obviamente fortaleciendo su sistema de manejo de fuego, en el que el equipo de guardabosques se capacita y donde también nosotros vamos entendiendo y cuidando mucho mejor que no haya y se genere este incendio. Es un tema complicado porque los incendios son necesarios para la salud del bosque, pero en espacios como Chipinque, que están casi en medio de la metrópoli, no pueden ser estas quemas prescritas que le dan salud al bosque, entonces se tiene que hacer otro manejo. Pero bueno, de entrada nuestro sistema de prevención pasa por esa capacitación, por tener el equipamiento para poder correr y un conato apagarlo, como recientemente tuvimos un rayo, que esa es la primera causa natural por la que puede haber un incendio forestal. Y después las personas que visitan Chipinque, los fumadores, son un gran riesgo terrible. Encontramos todos los días, eso no ha disminuido, colillas de cigarros no en los lugares que pensarías, bueno, pues ahí no pasa nada. No, en los senderos. Yo no me imagino a alguien yendo a recorrer y a caminar y prender su cigarro y tirar la colilla ahí, y eso pone al bosque en riesgo en segundos. Entonces sí ha evolucionado y debe de seguir evolucionando cómo nosotros cuando vamos a visitar áreas naturales manejamos el fuego. Tenemos en la cultura regia las carnes asadas, ¿no? Y la andamos prendiendo en varios lugares, y recordarás, hubo en 2021 un incendio muy fuerte que empezó precisamente por atrás de Chipinque, desde Coahuila hasta acá, porque se pensaron que se había apagado justamente una carne asada, el carbón, y ya sabes que se queda, y pues a lo mejor la gente no muy experta, y de ahí se inició, y tenemos un incendio muy grande que seguimos recuperando, y donde la restauración ecológica que te platicamos ahorita se vuelve fundamental para poder hacer esa recuperación. Cierto. En cuanto al diagnóstico y conservación de polinizadores
y su importancia para el ecosistema. Ustedes también le prestan atención a esto, ¿no? Claro, por supuesto. Los polinizadores juegan un rol súper importante en nuestra vida diaria, desde que son los habilitadores para la producción de alimentos. Cierto. Casi nadie piensa y pensamos, ¡ay, las abejas, quítenlas! Y las abejas, por ejemplo, hoy también están en riesgo, que lo platicaba hace un ratito, y tenemos que entender que todos debemos de ir dándole también cabida a los diferentes polinizadores. Hay muchos tipos de las mariposas, etcétera, a tener espacios que también puedan encontrar lo que necesitan, y tanto de descanso, de alimento, sobre todo, y los jardines polinizadores se vuelven espacios fundamentales. En este caso, tenemos muchas plantas, obviamente, en Chipinque polinizadoras, y entonces esa conservación y reproducción pues es parte de lo que hacemos, y también en términos con la ciudadanía y los vecinos, a que puedan poner en su jardín especies polinizadoras para que en ese tránsito pues precisamente puedan seguirse reproduciendo y nosotros podamos seguir creando la vida propia. O sea, de verdad que tenemos que conectar que una acción tan importante como tener plantas polinizadoras en nuestras macetas, en nuestro jardín, sí, ¿verdad? Es tan vital e importante estos días como respirar. Así lo tenemos que entender. Bien. De veras, qué buenas recomendaciones. En un entorno con tantas opciones recreativas, ¿qué hace único a Chipinque para atraer visitantes que buscan experiencias sostenibles y significativas? Chipinque es un gran espacio, primero porque es muy cercano a la ciudad y eso lo hace súper único. Casi en todas las ciudades hay que manejar por lo menos de media hora a 2 horas para llegar a un lugar como Chipinque. Lo segundo es que es un espacio seguro y eso lo damos hoy por hecho. Tú puedes, o no lo vemos como algo tan importante, pero el llegar y tú poder estacionarte e irte tranquilamente a conectarte con la naturaleza, y que nada te suceda, que no te asalten y que puedas regresar e irte feliz a tu casa. Es algo que, pues, obviamente también ofrece Chipinque muy bien a la ciudad. Y, por otro lado, el hecho de pues, tener una montaña maravillosa como lo tenemos, con esta biodiversidad, con estas especies, con unos senderos diseñados para que tú puedas conectarte con la naturaleza, desconectarte de esa rutina todos los días, y el hacerla significativa y emocionante tiene que ver con precisamente esa coexistencia con la fauna silvestre, el que tú puedas ir y recorrer los senderos, escuchar pues más de 20, 30 diferentes especies de aves, su canto, ahora las chicharras, que es un concierto de la naturaleza, y eso te lo hace increíblemente significativo, además de que en tu recorrido puedes ir aprendiendo de esa diversidad que tenemos en los diferentes espacios interpretativos que Chipinque tiene. Ya, cierto. Además es para el público en general, pero los deportistas acuden mucho a Chipinque, ¿cierto? También porque ofrece esa oportunidad. Al ser una montaña, pues hay desniveles, entonces permite entrenar tanto para gente que es corredora como para ciclistas. Ciclistas, sí. Y es un espacio también ultra familiar, porque luego piensan que como van deportistas no van familias. No, hombre, y las familias hoy necesitamos llevar a nuestros hijos cada vez más a la naturaleza, a la montaña, despegarlos de las pantallas. Los infantes hoy están sufriendo de un déficit de un trastorno, de déficit de naturaleza, que está haciendo que cuestiones que aprendimos, por ejemplo, tú, yo y otras generaciones, de cómo la naturaleza resuelve problemas, de cómo la naturaleza tiene incluso formas, cómo se conectan. Hoy los niños no están aprendiendo eso. Y me ha tocado recibir en reforestaciones a niños y niñas que tocan la tierra y dicen, o ven un insecto y se espantan y sienten que los va a matar. Y necesitamos reconectarnos con la naturaleza y entender todo ese proceso. Entonces sí, Chipinque provee ese espacio y que también permite esa conciencia y esa educación a través de algo que nos gusta hacer mucho. Cierto. Precisamente, ¿cómo promueven el respeto a la fauna silvestre entre los visitantes? Pues justamente nuestros guardabosques se encargan de irle guiando a las personas sobre esa coexistencia. Tenemos también a lo largo del parque unos tótems que explican
cómo poder hacer y cuidarte, y cómo, por ejemplo, en el caso de un avistamiento de oso, cómo poderlo hacer. Y también un espacio digital que tenemos para poder, a través de nuestras redes sociales y de nuestra página, ir creando cápsulas que te vayan dando esa conciencia y dando, sobre todo porque hoy nuestra relación con los animales ha cambiado y tendemos a pensar que la fauna silvestre son mascotas y terminamos pensando como, ay, el osito, qué lindo. Y además que los humanos tenemos una mirada en la que pensamos que la naturaleza nos necesita y queremos alimentar a la fauna silvestre, por ejemplo, y eso es gravísimo, por favor no lo hagan. Es gravísimo porque interrumpimos el rol que tiene la fauna silvestre en la salud de los ecosistemas. Son los principales reforestadores muchas de especies y al alimentarlos pues ya no están haciendo esa función. Entonces la manera que lo hacemos es a través de esas cápsulas, de los guardabosques, de todo ese contenido y también espacios como este que me estás invitando en dar estos mensajes pues que puedan llegar a más personas a conectarlo. Lo más importante es entender que la fauna silvestre no son mascotas, que la fauna silvestre puede subsistir si nosotros encuentran en la naturaleza. Me dicen, es que no tienen agua. Tú no ves el agua, pero sí tienen agua. Es que no tienen alimento, no comen lo mismo que nosotros. Por ejemplo, piensan que el oso nos va a atacar y a comer, o un puma a nosotros. Claro, el puma sí come carne, pero tiene, por ejemplo, al venado así en su radar, ¿no? Esos ataques o cosas así pueden suceder cuando nosotros no sabemos cómo coexistir con la fauna silvestre. Cuando, por ejemplo, si se encuentran a un oso o algún otro tipo de animal, lo más importante es no correr, nunca correr, porque si no le activan el instinto cazador. Y aunque no fueras tú la presa, ya le haces divertido como ir detrás de ti, ¿no? Entonces, muy importante no correr y alejarse lentamente y ahuyentarlos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ahí lo que platicaba hace ratito, esa vinculación que hacemos también, de entender esos patrones para poder guiar y orientar a los visitantes en esa coexistencia que hay con la fauna silvestre. Llegar a Chipinque en un día festivo, en un domingo, qué sé yo, hay horarios muy complicados para llegar allá. ¿Nos podrías hablar del proyecto de servicio de movilidad sostenible que tienen planeado para el parque? Muy bien. Para visitar el parque, sí. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues uno de los sueños que tenemos es que las personas puedan llegar, como en otros parques en el mundo, a través de un transporte que te lleve a la montaña y que no tengas que llevar tu vehículo. La cantidad de vehículos que hoy entran a Chipinque, pues no nos damos cuenta, pero con esas emisiones que esos vehículos hacen, también estamos dañando al bosque. Entonces, ese proyecto de movilidad sostenible, lo que queremos es que a través de camioncitos que te dejen en la caseta y un transporte interno también, tú puedas también llegar a tus diferentes destinos como lo harías con tu coche. Y hacer una invitación a que las personas dejemos los coches en esos otros lugares y llegues con ese transporte a Chipinque y le quitemos toda esa carga, sobre todo los fines de semana, de tantos vehículos que, insisto, por un lado contaminan, pero además la logística se vuelve muy complicada y esa experiencia memorable que queremos que tengan se va reduciendo al encontrarte tantos vehículos, ¿no? Tú vas a los parques nacionales y están muy bien designados estos estacionamientos, ese transporte que te lleva a las diferentes rutas que hay, y lo mismo es, y estamos buscando con Chipinque. Ahora con la buena noticia que justamente hace 3 semanas arrancamos con el municipio de San Pedro una ruta que sale en Gómez Morín del Palacio de Hierro y te lleva a la caseta de Chipinque los fines de semana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Anímense, dejen su vehículo, lleguen ahí y de ahí poder conectar y te regresas tranquilamente. Ese espacio ahí en Palacio de Hierro conecta con mucho otro transporte, con el mismo otros circuitos del municipio, pero con otro transporte hacia el resto de la metrópoli. Cierto, qué bien. Magnífico proyecto, ojalá y pronto ya esté al 100%. Así es, pues va a depender también mucho de que las personas que nos estén viendo se animen a dejar los vehículos y nos sigan llegando, o si no tienen vehículo, pues que lleguen también. Queremos que haya más personas que puedan visitar Chipinque, que no se les complique esa subida que pues para muchas personas sus vehículos o no tienen o no llegan o no quieren, pues ya esto es una gran posibilidad de que no se molesten y que alguien más los lleve y en ese trayecto pues seguir igual incluso aprendiendo de Chipinque.
Hay otro programa por ahí que tienen filosofar con la naturaleza. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué resultados ha habido entre las niñas, los niños? Pues muy importante porque justo creemos que una de las cosas que tienen que ocurrir para seguirnos creando conciencia e ir trabajando en cómo adaptarnos al cambio climático es entender esa conexión con la naturaleza y de una manera sistémica. En la Secretaría de Educación Pública, aunque todos llevamos la materia de ciencias naturales, me parece increíble que muchas veces en las ciudades no tienen estos programas que desde la infancia te puedan ir diciendo, mira, esta es la biodiversidad, estas son las especies, cuando tú vayas a las zonas naturales, así compórtate. Entonces, lo que hace este programa es trabajar con las escuelas primarias, particularmente con el 5º año de primaria, para que se reflexione sobre el territorio. Los niños ni siquiera entienden el territorio. Somos la ciudad de las montañas y lo que menos hacemos es visitar las montañas. Entonces, ni conocer qué especies son, ya hablábamos de las nativas, o cuál es la fauna más emblemática y representativa de la zona. De tal manera que cuando tú llegaras, tú ya supieras qué vas a encontrar. La gente llega a Chipinque y los niños, y te digo, desde que, ¡ay, qué horror tocar la tierra!, hasta que no saben ni en dónde están llegando. Entonces, este programa es maravilloso porque te permite conectar con la naturaleza, entender el territorio, ubicarte dentro de ese territorio, aunque seas un niño, y qué cosas hay a tu alrededor. Y lo más importante es que tú puedas entender, y todos podamos entender, no importa la edad, que no es la naturaleza y nosotros, sino nosotros también somos naturaleza. Y entonces vivirnos como naturaleza. Y por eso este es un gran programa que queremos escalar a un siguiente nivel hasta que sea adoptado incluso eventualmente por la Secretaría de Educación Pública y de esa manera llegar más rápido a más personas que ir de escuela por escuela. Sí, ¿verdad? Qué bien. Qué bien. Pero también tienen otro programa, Montaña Digital. Así es. Es para sembrar conciencia, pero también, ¿verdad? Así es, como lo decía hace ratito que me preguntabas en cómo le hacemos para que sepan, pues Montaña Digital es un espacio que en nuestra página y nuestras redes sociales nos ha permitido crear podcast, entrevistas, así como esta, pero con expertos en los temas que también permiten a los visitantes poder ir entendiendo sobre esos temas que normalmente a lo mejor no tienen oportunidad de escuchar o que el parque no les da esa oportunidad. Sí. Ahí puedes tú ir en tu vehículo y escuchando estas cápsulas o estos podcasts y así ir aprendiendo más de Chipinque. Y todo nuestro equipo, pues afortunadamente de una manera muy apasionada que somos, queremos compartirles esos conocimientos y esas cuestiones prácticas que en su próxima visita pues puedan ayudarles a comprender de una manera más amplia esas conexiones con la naturaleza. Ya, qué bien. Gracias, Lorena. ¿Cómo está estructurado el modelo de gobernanza del parque y de qué manera se toman las decisiones estratégicas para garantizar la misión de conservación? Muy importante, porque Chipinque es un espacio privado que nació de una visión empresarial, y esa visión empresarial se comprometió pues hace casi 33 años a proteger este espacio para que la mancha urbana no siguiera subiendo, y eso fue algo muy visionario porque si no, imagínense, hoy toda esa montaña estaría llena de casas. Entonces, muy importante poder en este proceso, el patronato tiene el mandato de cuidar, vigilar y proteger a Chipinque, y las decisiones se toman basadas en datos y en evidencia y con todos estos sistemas que tenemos para poder, obviamente, cuidar mejor a Chipinque. Hemos implementado un nuevo plan, un programa que se llama, es un plan a largo plazo. El patronato hizo la pregunta, ¿cómo conservamos Chipinque para las futuras generaciones? Entonces hizo un plan con una visión a 100 años que estamos empezando a implementar para que esa toma de decisiones venga a través de estos diagnósticos profundos que se hicieron y de el trabajo de expertos que también nos informaron para esa toma de decisiones que se están realizando. Qué bien. Precisamente Chipinque ha recibido reconocimiento como la acreditación Confío y el sello de CEMEFI. ¿Qué impacto ha tenido estas certificaciones en la confianza de donantes, de empresas y en la comunidad? Pues precisamente en poder, como les decía, al ser un espacio privado,
no recibimos o no tenemos financiamiento constante del sector público, por ejemplo, o la gente piensa que Chipinque es o del estado o del municipio, y para nada. Entonces, tener estas certificaciones lo que hacen es que personas como tú o tus que están, audiencia que está escuchando este podcast, puedan saber que todo lo que se está recibiendo de donativos está siendo bien utilizado, está documentado cada centavo, cada peso, y se pueda rendir la transparencia y lo pueden ver en nuestra página de internet. Están los reportes anuales donde tú ves en qué se gastaron estos donativos, y las personas que donan reciben un reporte muy importante. Entonces, eso contribuye a que más personas confíen en que estamos haciendo las cosas bien, confíen en que es un espacio que va a ayudar a mitigar el cambio climático y entonces a poder invertir de una manera más fácil. Entonces, pues estas certificaciones ayudan mucho a dar esa confianza. Sí, qué bien, qué bien. ¿Qué rol juegan los voluntarios, los practicantes y colaboradores externos en la operación diaria y en el fortalecimiento institucional del parque? Son súper importantes. No podríamos hacer todo lo que hacemos sin los voluntarios. Los voluntarios, bueno, son las personas que deciden hacer esta participación ciudadana de una forma constante. Son personas visitantes, algunos ya de décadas, que aman Chipinque y que deciden participar. Tenemos un programa que se llama Guardabosques Voluntarios, en los que reciben capacitación sobre el tema de hospitalidad, sobre reglamentos, sobre cómo ayudar a que el visitante pueda tener una mejor experiencia, a guiar, si no, muchas personas llegan sin leer a dónde van, y entonces no leen ni el mapa, y gracias a los guardabosques voluntarios que están posicionados en diferentes lugares, pueden de alguna manera orientar a que las personas tengan esa mejor experiencia, no se pierdan y puedan gozar. Entonces los voluntarios son esenciales hasta en diferentes etapas de la gestión de Chipinque, y para nosotros pues les queremos invitar a que si no son voluntarios, sean voluntarios no solo de Chipinque o de cualquier zona que les quede cerca, porque siempre la participación se necesita. Y además es algo que pues reciben también en retribución una gran experiencia y seguir aprendiendo. Cierto. Es un espacio de relación muy bonito, siempre con los voluntarios. Qué padre, qué bien. ¿Cómo ha participado Chipinque en la mejora de calidad del aire en el área metropolitana? Sí participa, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto, como decía, pues uno de los servicios ambientales más importantes que damos es precisamente limpiar el aire, ayudar a limpiar el aire. Somos uno de los grandes pulmones de la ciudad. Cierto. Y por otro lado, pues también participamos en la Alianza por la Calidad del Aire, y que eso es muy importante en que nuestra voz sea tomada en los espacios de toma de decisiones públicas. Nosotros también damos información para que, en este caso, pues el gobierno sepa esas afectaciones y el trabajo que estamos haciendo y lo que se requiere, y también lo hacemos de esa forma conjunta. No únicamente porque ya Chipinque es ese pulmón, sino que también necesitamos estar empujando que haya programas que cuiden a la naturaleza y lo que se necesita. Entonces tenemos un rol activo también de participación y de incidencia en política pública. Qué bien. También hay otro programa. ¿Qué impacto ha tenido Desde Aquí Se Ve en la conciencia colectiva en cuanto a la contaminación? Pues justamente ese es otro componente de nuestro programa, justamente para la calidad del aire, donde decíamos, se genera esa educación. Tú vas a un mirador muy visitado, pero bueno, hay varios lugares donde puedes ver la ciudad, pero ese mirador que se llama La Peñita, que está en la meseta, ahí pusimos precisamente una señalética donde está la información de Aquí Se Ve, y tú puedes ver toda esa mancha gris, que hay días que se nota muchísimo, hay días que no se ve absolutamente nada, porque son pocos ahora, desafortunadamente, los días que se ve así de limpio. Pero desde Ahí Se Ve crea esa conciencia de que tú puedas incluso tomar una foto y subir con el hashtag Desde Aquí Se Ve y poder arrobar precisamente a la Secretaría de Medio Ambiente o al gobernador y decir, mira, oye, necesitamos seguir trabajando en el tema. Eso convierte a la ciudadanía en activistas también. Sí, y es ese paso que nosotros también pues damos, y que pues ahí es un excelente mirador para poder entender la gravedad de la calidad del aire que estamos viviendo en la metrópoli. Cierto, qué bien.
Sí, me ha tocado ver lo que describes ahora, me ha tocado vivirlo, ¿cómo no? Sí, desafortunadamente está muy crítico. A veces tenemos más de 200 días del año con muy mala calidad del aire. Entonces sí tenemos que como ciudadanos tomar esa conciencia y participar. Y por ejemplo ha habido incluso marchas en las que con esa alianza hemos convocado a que la gente pues de veras exijamos que se haga algo al respecto con mayor, de una forma sistémica y profunda para resolver el tema de la calidad del aire. Chipinque, yo siempre les digo, Chipinque no puede solo, o sea, el bosque y las áreas naturales no podemos solo y tenemos que hacer todos lo que nos toca para que recuperemos esa salud tan importante que quizás no lo sentimos y eso es lo peor, que lo vemos, pero como no lo sentimos directamente, o a veces sí, los niños con alergias, etcétera, no le damos la gravedad que es, pero nos está afectando de maneras que no entendemos. Cierto. Lorena, ¿qué representa el plan de conservación y manejo sostenible para el futuro del Parque Chipinque y qué papel juega la sostenibilidad ambiental para pues, toda la región? Súper importante. Les decía, pues primero asegurar que Chipinque siga para las futuras generaciones. Hablabas de 100 años, ¿no? Ajá, esta visión, este plan nos da esa hoja de ruta de qué sí tenemos que hacer, qué zonas tenemos que proteger. Una de las cosas que este plan hace es la zonificación. Chipinque es un territorio de 1,791 hectáreas, que eso equivale a 12 veces el tamaño del Parque Fundidora. Si Fundidora se te hace grande, bueno, imagínate 12 veces ese tamaño. Y esa zonificación protege y conserva más del 50% del territorio. Hay muchas personas que dicen, ay, quisiéramos que abrieran más veredas por allá. Bueno, si hiciéramos eso, entonces ya no estaríamos garantizando esa sostenibilidad que tendría la montaña y que Chipinque ofrece. Y que hoy, precisamente, por ejemplo, otro tema muy importante y que la gente luego no conecta en esa sostenibilidad, es que si abriéramos eso, imagínate, estaríamos quitándole la posibilidad de que la montaña siguiera filtrando litros y litros de agua que son fundamentales para nuestro día a día y que por eso, si ustedes recuerdan, tuvimos una sequía, la última pues hace 2 años, muy grave, y que lo que nos salvó fue el agua subterránea que justamente se filtra desde ahí. Entonces, tenemos que ir creando conciencia como ciudadanía de que no lo que queremos que nos da satisfacción y gozo en el corto plazo sea lo que gane sobre decisiones en el largo plazo. Y este plan de conservación y manejo sostenible que llamamos PCMS nos da esas herramientas para que podamos, tanto en el parque y con la ciudadanía, ir caminando juntos a crear una operación del lado de Chipinque más congruente y con los visitantes que vayan cada vez tomando más conciencia para que incluso modifiquen la manera que están viviendo su vida. Le bajemos al consumo, cuidemos el agua, participemos, decía ya, en lo del aire. Entonces, todo está interconectado y queremos con justamente este plan integral, pues que la gente lo vaya haciendo, esas conexiones y de veras vayamos visibilizando eso que no vemos en nuestro día a día. Cierto. Qué bien. ¿Cuáles son los principales retos? Ya nos has citado varios, pero a corto y mediano plazo para consolidar pues esta reserva ecológica de clase mundial. Muy bien, pues uno de los grandes retos es justamente tener el financiamiento adecuado. Conservar es algo que resulta muy caro y que la gente piensa que la naturaleza se cuida sola. Hay muchos factores ahorita que amenazan a los espacios naturales y que hoy necesitamos, incluso en nuestra gestión, tener una mirada de gestión para crisis y riesgos. Entonces, involucrar eso implica equipamiento, implica sistemas. Entonces, sí hay que meter mucho financiamiento y las personas pues no quieren donar a eso, ¿no? O no pensamos que es necesario. Entonces, uno de los retos es ir sumando fondos ambientales para poder mitigar esos riesgos y garantizar la sostenibilidad. Otro de los riesgos es que, les decía, retos es que las personas estamos tan pegados a la metrópoli que llegan sin prepararse a la montaña. Y llegan sin prepararse desde traer el calzado adecuado, agua, la alimentación, o entender que es un espacio de un área natural protegida y que eso implica cierto comportamiento, que no hay las mismas instalaciones y comodidades que en la ciudad, que es una montaña
y que tenemos que participar todos con, por ejemplo, el tema de los residuos. Hay gente, o sea, en esta ciudad se sigue tirando mucha basura a la calle y eso a mí me sorprende muchísimo. Bueno, fue de las cosas que me sorprendió cuando me mudé a la ciudad de Monterrey, la cantidad de basura que sigue habiendo y lo fácil que se le hace a las personas tirar la basura. O sea, vean, o sea que a veces nos acostumbramos, pero vuelvan a ver las calles y vean los sucios que están. Y lo mismo en las montañas. Tú vas a montañas, por ejemplo, como el Cerro de la Silla, que están infestados de basura, que la gente piensa que de alguna manera a la basura le va a salir patitas y se va a mover de ahí. Pero, por ejemplo, antes de que el Parque Ecológico Chipinque fuera Chipinque, que la gente entraba libremente, o sea, ahora, por ejemplo, con la tormenta Alberto del año pasado, que se removió la tierra, no, hombre, hemos encontrado residuos que están enterrados ahí de que, pues obviamente algunos fueron cubiertos cuando la propia movimiento que tiene tierra y que han salido y que, o sea, nadie los está sacando, se quedan ahí y que el tiempo de descomposición, si es que hubiera, pero son de siglos, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender que como ciudadanía, todo lo que llevamos a la montaña hay que sacarlo, no hay nadie más que lo va a hacer y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y lo mismo con la ciudad, todo eso contamina a los ríos. Entonces, insisto, todo lo que nosotros dejamos en las calles, en la montaña, termina en el cauce del río y termina en el mar, que hoy tenemos en el mar islas de basura. O sea, ¿a qué niveles hemos llegado? Entonces, ahí es donde digo, no podemos como ciudadanía que nuestra comodidad gane y pese sobre la sostenibilidad. Ya, cierto. Lorena, ¿qué sueñas? ¿Cómo sueñas ver Chipinque dentro de unos 10, 20, inclusive dentro de 30 años? Pues ya estás planeando para 100, ¿no? Sí, así es. Pues obviamente como lo imagino y que me emociona todos los días trabajar para construir eso, es obviamente un lugar con ecosistemas sanos, con una biodiversidad mucho más alta de la que tenemos, porque hemos podido nosotros lograr que incluso esos ecosistemas atraigan a nueva biodiversidad, entonces con mayor biodiversidad y sobre todo también siendo un espacio en el que para la ciudad se volvió un santuario, que tú sepas que es también un refugio para ti en el que tú vas y practicas, decía yo, lo que te apasione, si es el deporte, si es ir a un picnic, si es ir a caminar con tu familia, si es ir a observar aves o las estrellas, pues que Chipinque sea cada vez más ese espacio que tú traes en tu corazón, en tu mente, que tú digas, yo no puedo vivir mi vida si no fui y me conecté con la naturaleza en Chipinque. Y por otro lado, que Chipinque se volvió ese espacio que conectó a todas las montañas con la ciudad. Estamos trabajando en que Chipinque tenga esos brazos extendidos hacia las otras montañas y que gracias al trabajo que hacemos desde Chipinque contagiamos a más personas a recuperar ese orgullo y ese amor por nuestras montañas y a vivirlo como parte de nuestros días. Imagínate poder tú estar trabajando, tener en tu trabajo tus tenis, salirte y hacer una caminata en la montaña, ¿no? Que no sea algo que sea hasta que llegue el fin de semana, sino que sea como tan importante, así como la gente va al gimnasio, pues así irte a la montaña, o sea, que algo sea tan importante y vital para la metrópoli y que vemos a Monterrey, un Monterrey con infraestructura cada vez más verde, menos gris, más verde. Así lo veo desde Chipinque detonando esa visión para la ciudad. Así tenemos que verla todos nosotros también. Así es. Sí. Así es. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con quienes ven esta entrevista y aún no han visitado Chipinque? Ay, muy bien, pues que vayan, esa es la primera, por favor, conozcan este bosque templado maravilloso. Tenemos 5 ecosistemas diferentes en los que te vas a ir encontrando a través de las diferentes rutas que vale mucho la pena conocer y visitar y sobre todo que se den la oportunidad de reconectar nuevamente con la naturaleza. Tenemos que bajarle el ritmo a nuestras vidas, a estar conectados enfrente de una pantalla y a poder recibir lo que hoy incluso en Japón desarrollaron esta filosofía que es el baño de naturaleza,
el Shinrin-Yoku, donde está ya estudiado que pasar 15 minutos en la naturaleza, ni siquiera es que tengas que ir 1000 horas como la gente piensa. 15 minutos en la naturaleza tiene beneficios inmediatos de largo plazo. Abrazar un árbol, que hay que también tener cuidado porque luego ya hay bosques que han sido súper abrazados y se ven las formas de los árboles como se han modificado. O sea, sí hay que hacerlo, pero también no es necesario siempre abrazar el árbol. Sí es conectar y hacer lo que hoy se le llama el grounding, quitarse los zapatos y tocar la tierra, el piso. Es darse ese tiempo y ese espacio de tal manera que de veras despertemos esa conciencia de que somos naturaleza y que cuidar y proteger a nuestra naturaleza empieza desde visitar y conocer los espacios naturales. Tú no puedes proteger lo que no conoces. Entonces vayan, conozcan, no solo Chipinque, tenemos en el estado una riqueza maravillosa que cuando vayamos, bajémosle los decibeles a la música, la naturaleza te da un concierto increíble, llévense sus residuos y eso es para mí el mensaje que les quiero dejar. Gocemos, cuidemos, protejamos a la naturaleza y otra vez, que nuestra gozo personal no vaya sobre los derechos de las demás personas y sobre todo de la naturaleza. No dañemos nuestros ríos, nuestras montañas, cuidémoslas. Muy bien. Pero para terminar, precisamente, ¿qué pueden aprender otras organizaciones de la conservación, de la experiencia que ha gestionado Chipinque? Primero, que se puede y que es necesario tener modelos de gestión. El modelo de gestión que tenemos en Chipinque lo estamos haciendo replicable y se pueden inspirar en ese. Y lo que pueden aprender es que una gestión con alianzas público-privadas entre empresas, el gobierno y con la ciudadanía, podemos lograr lo que sea, ¿no? Sí, y eso es el gran mensaje también que dar. Espacios como Chipinque son un ejemplo para otros espacios de lo que sí es posible realizar y cómo podemos intervenir y necesitamos participar todos para que eso suceda. Cierto, qué bien. Pues gracias, Lorena. Creo que nos has dado una cátedra importante sobre pues, nuestro entorno ecológico y en especial del Parque Chipinque, ¿no? Que es un tesoro para nosotros. ¿Quisieras agregar algo para terminar esta entrevista? No, agradecerte nuevamente la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan, también porque nos escuchan. Y pues finalmente decirles, de veras, el planeta nos está dando alertas muy importantes, escuchémoslas y trabajemos todos en conjunto para hacer nuestras vidas mejor y un planeta mejor. Muchísimas gracias nuevamente. No, hombre, gracias a ti, Lorena. Gracias. Gracias, amigos, amigas, por seguir nuestro blog. Como les decía al inicio, hoy tuvimos una charla estupenda, excelente, con Lorena, donde pues, nos habla de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología y de donde debemos aprender a cuidarla y a pues, heredar a nuestros nietos, ¿verdad? Un buen ambiente. Gracias, Lorena, muy valioso. Gracias. Hasta pronto, amigos.